Muy buenos días, estimados compañeros, público presente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompañará en el tema tratado Procesos del duelo en tiempos de pandemia, una mirada desde la psicología con la intervención del trabajo social. Gracias por su presencia, psicóloga Jenny Lisset Rugel Villamar, psicóloga y docente del Instituto. Acláreme, por favor, José, o ¿cómo es el instituto que usted pertenece? En el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, Juan Bautista perteneciente Aguirre. al Cantón Daule, provincia del Guayas. Muchísimas gracias por su presencia, estimada psicóloga, en este tema que vamos a tratar el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, el tema que tratamos el día de hoy son los procesos del duelo en tiempos de pandemia. Es una mirada desde la psicología con la intervención del trabajador social. En este día tenemos un grupo en el cual representa este trabajo, que somos la carrera de trabajo social del sexto semestre, y hemos tenido pues este tema en el cual consideramos que es muy importante, ya que pasamos por momentos que realmente fueron muy significativos, no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Un duelo que trascendió no solo en la pérdida de familiares, sino en la pérdida de empleo, de amistades, en la pérdida del contacto, en la pérdida del hablar, de la mirada, del sostener un diálogo y poder estrechar una mano. Todos estos fueron duelos que vivimos y que el temor permanece porque no existe una vacuna que nos diga no va a volver a pasar. Así que estamos en ese stand-by que tenemos hasta el momento. Es así que pensamos e investigamos como grupo, en palabras del psicoanalista Freud, vemos que él nos di cuenta que duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada, o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. Estimada psicóloga Jenny Rugel, ¿qué es el duelo desde la mirada de la psicología? Buenos días con todos, estimados. Pues bueno, respondiendo a su pregunta, ¿qué es el duelo desde la mirada de la psicología? Sabemos que el duelo es un proceso por el que pasa la persona para tratar de enfrentar y confrontar las situaciones de las pérdidas. No siempre se abarca una pérdida de un ser humano, también se abarcan los procesos difíciles que de repente el ser humano tiene que adaptarse a que ya no van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, las rupturas de relaciones amorosas, la desilusión de un proyecto de vida incluso, ¿no? Porque pasa por un proceso de aceptación en el que de repente existen las posibilidades de que no se pueda obtener los resultados como uno se plantea en su proyecto de vida, ¿no? Entonces, abarcar el proceso de duelo desde la parte psicológica es el hecho de entender y comprender la ausencia, la pérdida de algo o de alguien. La pérdida de algo de alguien. Interesante. Pero ante las adversidades o las diversas situaciones de duelo que nosotros enfrentamos en la pandemia, la angustia, la depresión, fueron las dos alteraciones emocionales como índices más altos según la organización OPS. Entonces, a todo esto, ¿cree usted que los grupos de ayuda podrían ser una pieza clave para crear la contención en caso de haber un rebrote de virus? Hay que estudiar las posibilidades de el impacto que vamos a tener sobre un rebrote. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la línea el profesional, el trabajador social, se enfoca en estas relaciones interpersonales que se mantienen entre los grupos, ¿no? Sabemos que el ser humano es un ser humano biopsicosocial, ¿ya? Entonces, la pandemia, ¿qué fue lo que nos limitó al contacto?
a ese contacto visual, a esa conexión, ¿no? Sin embargo, estuvo presente la tecnología, pero no fue bastante difícil de asimilar, ¿no? Que ese contacto teníamos que tenerlo detrás de una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el trabajo social? Nos permite a nosotros compartir experiencias en común, nos permite a nosotros como grupo ser un control social sobre esa persona que está delante de nosotros y que le brindamos ese apoyo, nos permite intercambiar información, guiar, orientar, nos permite ayudar a los miembros que forman parte de este grupo a enfrentar, por ejemplo, el aislamiento, el proceso de duelo, la desolación, la angustia, ¿no? Todo tipo de emociones que de repente son negativas para el ser humano y que necesita de otros grupos sociales para poder compartir esa experiencia y que ellos también sean el soporte de una contención emocional, porque si bien es cierto, compartimos experiencias similares, la manera en cómo yo proceso mi experiencia no es igual a la del otro, pero sin embargo, dentro de los grupos, ¿qué es lo que de repente a veces suele aflorar? El hecho de decir, ¿cómo lo hiciste para superarlo a una persona que ya va saliendo de un proceso difícil, ¿no? Entonces sí, claro que sí, ayuda muchísimo tener estos grupos de apoyo porque, por ejemplo, en grupos de personas con de adicciones a las drogas y al alcohol, se utiliza mucho este tipo de terapias en grupos, ¿no? Para poder ayudar a esa otra persona con este problema. Interesante, ¿no? Los grupos de autoayuda, eh, que en ese momento quizás hubieran sí servido. Me pareció que sí habían algunos en el cual podías mantener esa comunicación o lo que te estaba pasando y decírselo a alguien que quizás pasaba por la misma experiencia, ¿no? Entendiendo, estimada psicóloga, que según la Organización Mundial de la Salud, la depresión en las mujeres oscila en un 14,1% y en los hombres en un 11,8%. En adultos mayores, ¿es más frecuente la depresión o depende de su género? A ver, si bien es cierto, los adultos mayores, solo en el hecho de decirle al grupo al que pertenecen, grupos mayores, ya de repente tenemos ciertos estereotipos que cuando la persona ingresa a esta etapa de desarrollo, es complejo porque de repente ya se lo desvincula de muchas cosas. La persona cuando ya llega a los 65 años de edad, que actualmente en el Ecuador es cuando la persona ya es un adulto mayor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Negativamente se lo desvincula de los trabajos, ya no tiene contratación, son personas que de repente ya es una población que podría estar abarcada en el hecho de que tiene más enfermedades o son más propensos a enfermedades, ¿no? Entonces, el proceso mismo de aceptación social ya de por sí es complejo porque de repente tienen ellos el significado de yo ya no me contratan para trabajar, Claro. entre comillas, ya no sirvo para trabajar, soy una carga para la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta población porque si bien es cierto, emocionalmente son muy vulnerables. ¿Ya? Y en nuestra sociedad, en el Ecuador, no existen estos grupos. Sería muy interesante que existan estos grupos de apoyo justamente de esta población, ¿no? Para poder un poco minimizar estos estados de depresión y ansiedad con los que ellos pueden experimentar, pero más aún es por la ausencia de esas facultades que nosotros mismos, por el mismo hecho de pasar a una etapa de adultos mayor, la sociedad mismo se las va quitando, porque son personas llenas de mucha experiencia. Lo que no sabemos es manejar esas experiencias que ellos tienen para que se sigan haciendo válidos en nuestra sociedad. Simplemente se las quita abruptamente y eso hace que afecte en realidad a esta población. Esta población, tanto hombres como mujeres, son vulnerables,
a de repente presentar, ¿no?, depresión y ansiedad, por el hecho mismo de que entrar a esta etapa de desarrollo a ellos los desvincula de muchas cosas. Es verdad lo que dice, y inclusive recuerdo lo que pasaba, le cuento así, un detalle corto. En mi sector, los, los adultos mayores pues se dedicaban solamente máximo a estar en sus rejitas, en sus ventanas, y era su forma de distraerse, y detrás de un vidrio. Mire que cuando pasó esto de la pandemia, creo que en las redes sociales, más que nada, se viralizó el impacto de cómo esta población era la más vulnerable. ¿Ya? Entonces ahí también eso, a pesar de que de repente habían personas que estaban en un buen estado de salud, el mismo impacto de saber nuestra población se está yendo, eso les afectaba. Entonces eso obviamente debilitaba su sistema inmunológico, ¿no? Por toda la abstracción social que tenía en ese momento, y eran vulnerables a caer enfermos. Y pues bueno, muchas personas perdieron a esta generación muy valiosa con mucha experiencia, pero lamentablemente hoy en día pues no se enfocan en mucho cuidar la salud mental de esta población en específico, por la desvinculación abrupta que van teniendo socialmente. Estimada, ¿y la condición afectiva y económica incide en la depresión y la ansiedad? Ustedes como profesionales del trabajo social están encaminados a justamente estudiar esta parte, ¿no? Ustedes estudian esa parte social, ese contexto real de contacto que tiene la persona con otro. Si bien es cierto, todos somos afectivos, de una u otra manera. Tenemos diferentes maneras de expresar nuestra afectividad. Y económicamente también sobresalta el hecho de que sí es importante. Personas que trabajan en su día a día en las calles y que su único sustento es los chupetes, las aguas, cosas así que venden, y que dentro de los estudios que se han realizado en el Ecuador hay muchas personas que tienen que subsistir con menos de $5 al día. Imagínense contemplar comer el desayuno, un almuerzo y una merienda, que por muy básicas que sea, se gasta. ¿Qué pasó con estas personas en este tiempo? Evidentemente pudieron haber colapsado por la crisis económica que estaban. El país colapsó porque de repente habían personas que tenían el dinero, pero que no había alimentos, y otras que tenían que sobrellevar la situación en no tener dinero y no tener alimento. Eso afecta al ser humano de una manera general, genera angustia. Imagínese tener que de repente sobrellevar el hambre de 3 a 5 miembros de su familia y no tener el dinero suficiente para poderlos subsistir. Más aún enfrentándonos a una enfermedad en donde la medicina era escasa y sobrevalorada. Entonces, sí, era una situación bastante compleja, y claro que esto afecta. Claro que esto afecta por el que el ser humano necesita trabajar, necesita generar recursos económicos para poder sobrevivir, porque eso a la larga le da estabilidad, le da tranquilidad tener los recursos para poder sobrevivir dentro de las exigencias que tenga el mismo ser humano, pues, ¿no? Es verdad, muchos inclusive vivíamos solamente, muchos en mi sector iban solamente a comprar al mercado la racima de verde porque era lo que estaba. Y ni siquiera el aceite, por ahí algo más económico, porque muchos habían perdido hasta el trabajo. Claro, es que, mire, incluso también esa parte es muy importante, la desvinculación laboral que hubo de gran parte de la población, que tuvieron que enfrentar y colapsaron emocionalmente por la deuda que no pudieron en ese momento cubrir, y que actualmente hay muchas personas que aún tienen que sobrellevar estas deudas porque fue un año bastante fuerte y complicado para las familias. Entonces, sí, hay personas que todavía hoy en día tienen que lidiar con ese año de cambios tan abruptos, tan radicales, ¿no? Que la parte económica se vio afectada y que afecta al ser humano de manera general. Y es algo ya natural porque, o sea, el aire es gratis, sí, pero
no es lo suficiente para vivir. Es un indispensable, pero necesitamos el alimento que solo lo podemos adquirir por medio de ese intercambio económico que tenemos. Entendiendo que la depresión es considerada como uno de los trastornos mentales con mayor prevalencia en diversos contextos a nivel global, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para el 2020, la depresión se convertía en la segunda causa principal de discapacidad en todo el mundo. En tiempos de pandemia, estimada psicóloga, ¿de qué manera le afectó a usted laboralmente? Nos comentaba que era docente, ¿no? De un instituto renombrado. Bueno, fue una situación complicada porque básicamente fue de un momento a otro. Yo recuerdo la fecha exacta en la que se cerró las actividades académicas dentro del instituto, que fue el 14 de marzo. Y así dijeron, el 15 ya nadie trabaja. Y todo el mundo colapsó. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No solamente era enfrentarme al hecho de que tenía que de repente asimilar este cambio y aparte buscar recursos para poder seguir trabajando. Era el hecho también de que habían muchos compañeros en el trabajo, estudiantes que estaban enfrentando las pérdidas de manera masiva. Entonces fue bastante complicado porque esa contención emocional tuvimos que adaptarla a aprender a hacer desde una pantalla, que no es lo mismo que tener ese contacto visual frente a frente. Entonces, muchos profesionales en la psicología y en la salud mental tuvieron que adaptarse a estos cambios de enfrentar esta situación de desborde emocional por las pérdidas que había constantemente, todos los días, con escenarios realmente traumáticos, tenerlos que hacer detrás de una pantalla. Tener que escuchar de personas que no tenían ni para comer era bastante, y creo que a la larga te quitaba todas las fuerzas que tú podías abarcar para poder enfrentarlo, porque nadie podía hacer nada. Nosotros ni siquiera podíamos salir y decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí tienes esta funda de arroz, huevitos, carne, algo pequeño, corto, poco, pero no podíamos hacer aquello. Entonces fue bastante complicado, ¿no? No solamente porque tratábamos de buscar las herramientas y adaptarnos al cambio, sino porque dentro de los hogares nosotros también teníamos otras responsabilidades que se cohesionaron en ese momento. El ser madre, el ser trabajadora, los tiempos, yo tuve que ser no solamente docente de mis alumnos, sino docente hasta de mi hijo y era bastante complicado lidiar con estos tiempos. Nuestra mesa se volvió el escritorio, nuestra casa se volvió una oficina y pues básicamente tuvimos que adaptarnos. No fue fácil, pero creo que a la larga, teniendo pues no la regulación emocional, tratamos de abarcar, conocer casos. eh, de muchas personas que perdieron familiares y pues el proceso de superación y del duelo que se hablaba al inicio tuvo que ser tomado. No era una opción, era algo que te estaba pasando en ese momento y que tenías que enfrentar. Entonces sí, estuvimos haciendo el acompañamiento, se hicieron campañas en las redes sociales para brindar el apoyo por correo electrónico, por números de WhatsApp, y pues sí, se hizo esa campaña para poder brindar ese apoyo a las personas que estaban pasando por situaciones bastante complicadas. En medio al contagio, los sensibles fallecimientos que acabó usted de mencionar, la causa obligada de la convivencia familiar y social, tuvieron un impacto en el ánimo de muchas personas, generando esa incertidumbre que afectó la salud mental. Bien mencionaba usted, estimada, que tuvimos que hacer de nuestro hogar diferentes salas de los diferentes momentos de tiempo que nosotros lo teníamos fuera de mi, qué sé yo, mi sala ahora era clases, el dormitorio era la clase del niño,
en lo laboral, se mezclaba. Inclusive me acuerdo tanto que no sabíamos ni siquiera en qué día estábamos. ¿Qué día es hoy? No decía. Perdía ya esa noción de temporalidad que la marcábamos antes de otra forma. ¿Y qué es la depresión entonces en la pospandemia? ¿Cómo estamos ahora? Dentro de la psicología, ¿cómo se nos mira? Bueno, sabemos que el solo hecho de tener que enfrentar la enfermedad era complicada. Es, el que ya tú sintieras un malestar, como todos los síntomas que se mencionaban dentro de esta enfermedad, lo que ocasionaba este virus, ya era traumante para muchas personas. La, Eh, las personas, creo yo que habían personas que no tenían nada, pero somatizaban todo lo que adquirían en las redes sociales de ver escenarios traumáticos, ¿ya? Entonces, de repente ya tuviste la enfermedad, ya la superaste, pero esa depresión postparto quedaba del miedo, de la angustia, esa sensación de no poder dormir, insomnio, ¿no? Esa dependencia incluso de las redes sociales de ver todos esos escenarios, eso fue algo también muy caótico, ¿no? El miedo de perder a tus familiares, de tener personas adultas mayores dentro de tu grupo de familia y temer porque ellos se enfermen o tener que enfrentar pérdidas sobre ellos. Fue muy difícil. También saben por qué, porque hubieron personas que ingresaron a los hospitales y ya no volvieron a salir más. Hubieron personas que tuvieron que enfrentar su duelo sin tener que hacer el último despido como regularmente lo hacemos. ¿Ya? Personas que nunca pudieron contemplar ver a ese ser amado y darle una sepultura como la que estamos habitualmente acostumbrados a hacerlo, porque ya eso no había esa opción. Era tan masiva la pérdida que básicamente el Estado ecuatoriano optó por otras opciones, ¿no? Y ni siquiera pudimos hacer eso. Entonces, todo eso, hasta el día de hoy, creo que deja secuelas, porque no podemos superar esos escenarios tan abruptos con los que se fueron eh, enfrentando tantas pérdidas, la somatización de síntomas, ¿no? Decían por ahí, ya la gente se está enfermando es psicológicamente de este virus, porque se sentaba frente a una pantalla y todo el día absorbía todos estos escenarios, y al siguiente día ya su mente estaba colapsada. Entonces sí, sí hubo y todavía creo que existen todos estos síntomas de depresión post pandemia, porque hubieron cosas que no se superaron en aquel momento. No se superaron por la manera tan abrupta en la que se vivieron. bueno, en este momento doy paso a mi compañero Omar, que le desea realizar las dos últimas preguntas. Compañero. Muy buenos días, doctora. Muy interesante su respuesta y muy efectiva. Para no alargar tanto el tiempo, se nos dice que según la fuente informativa, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia del coronavirus COVID-19 como una emergencia sanitaria. Es la crisis de salud global más importante de nuestro tiempo y la mayor amenaza para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Es lo que nos declara la información por medio de las vías de la red. Y que también se han reportado más de 88.000 muertos en todo el mundo como resultado de sus efectos desastrosos, de las cuales 2.300 ocurrieron en la región de las Américas y alrededor de 57.000 en el Ecuador, según los datos del registro civil. Esta horrible situación que pasó en el país dio lugar a la necesidad de implementar protocolos estrictos en caso de muerte para prevenir el contagio y los efectos que tendrían las familias en no poder evitar una buena salud mental por causa del duelo. Doctora, ¿cómo se relaciona la psicología con el trabajo social en el proceso del duelo en la pandemia para estos casos?
Si bien es cierto, el trabajo social es una disciplina que pues tiene como objetivo ayudar al desarrollo de las relaciones interpersonales, a identificar las necesidades que tienen socialmente los grupos, ¿no? La parte económica, psicológica, personal, laboral. Entonces, dentro del proceso de duelo en la pandemia, fue complicado por el escaso contacto físico que teníamos. No lo teníamos. Sin embargo, se hicieron grupos de apoyo en esta plataforma que hoy ahorita estamos trabajando, que es por medio del Zoom, y se pudo contemplar que personas que habían pasado por esta experiencia pudieran compartir su sentir, porque si bien es cierto, el trabajo en grupo lo que permite es también brindar esa contención emocional de personas que comparten la misma experiencia. Entonces, sí, el trabajo social en el proceso de duelo te permite ayudar, te permite proteger a las personas que están de repente en una situación de vulnerabilidad por una experiencia negativa que están pasando en ese momento, ¿no? Entonces, sí, la psicología y el trabajo social van de la mano, incluso pues deberían de ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Y creo que en el Ecuador abarcaríamos excelentes proyectos y programas para erradicar muchas problemáticas que hoy en día pues están en todas partes. Bien, pasemos a la otra lámina donde nos puede indicar acerca, doctora, de las coexistencias de la depresión. Sabemos que está escrito ahí que la depresión es una enfermedad común y grave causada por la interacción compleja de factores sociales, psicológicos y biológicos que afectan a más de 300 millones de personas en el mundo. Pero también se nos ha informado que esta anormalidad mental sin precedente provocado por el aislamiento social de la pandemia fue una de las principales razones de este aumento de enfermedad mental. A este factor hay que sumar otras circunstancias como las restricciones de las personas para trabajar, recibir apoyo de sus seres queridos y participar en las comunidades. Este miedo a la enfermedad, el dolor y la muerte, tanto la propia como los seres que nuestros seres queridos, que en muchos de ellos se fueron, ¿verdad? El dolor del duelo, las preocupaciones, las partes financieras y la soledad fueron factores adicionales que contribuyeron a los altos niveles de ansiedad y depresión. Y una de las principales razones, como usted lo declaró en la otra parte de las láminas, fueron los pensamientos suicidas de muchos individuos. Doctora, bajo su punto de vista, ¿cómo influyó la pandemia ante la ansiedad y la depresión? Y otra preguntita, ¿qué solución se daría como profesional ante esta enfermedad mental para nuestros días? El solo hecho de estar enfrentados a una pandemia que nos dejó sin armas, porque incluso hasta la medicina se volvió escasa y por mucho que a veces tuviera medicina no se podía hacer mucho, influyó de una manera bastante, con tasas altas, ¿ya? Porque la persona entraba en un estado de desesperación, ¿ya? Reflejado en una ansiedad de no saber para dónde ir. Las casas de salud estaban colapsadas, no había, eh, no había la opción de poder llevar a tu familiar para poderlo hacer chequear. La falta de oxígeno era una desesperación para las personas. Las pérdidas, como lo dije anteriormente, estas pérdidas tan abruptas que no se dieron en ese proceso que los ecuatorianos estamos acostumbrados a hacer, ese despido de las personas con su velorio y su sepelio. Entonces, todo eso influyó y como lo dije, actualmente hay personas que perdieron, familias enteras se perdieron, muchos familiares, y esas secuelas todavía existen en ansiedad, en depresión, en que de repente a veces presentas una tos y ya tú piensas y se generan estos pensamientos negativos por la misma experiencia que te tocó sobrellevar y experimentar dentro de tu familia. Ahora,
¿Cuál sería o qué sería lo más idóneo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología y del trabajo social, ¿no? Sería muy bueno que el gobierno ecuatoriano invirtiera en proyectos, en campañas, en programas, en establecimientos educativos, casas de salud, donde tenemos un alto índice de personas que vulnerablemente y otras por enfermedades acuden a estos espacios. ¿Por qué los establecimientos educativos? Porque son justamente ahí la raíz, ¿no? De estas etapas de desarrollo. Aquí nosotros podríamos también, ¿no? Descubrir, identificar, ¿no? Estos niños que de repente también sufren de depresión y ansiedad, pero que esto de repente viene desde la propia familia y obviamente hacer una investigación de dónde vienen todos o de dónde se proyectan estos factores que influyen en el desarrollo de las diferentes etapas. ¿Por qué también las casas de salud? Hay algo muy importante, ¿no? Cuando hay enfermedades catastróficas y la persona básicamente ya no hay muchas opciones de vida, ¿a qué la derivan? A cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos están conformados por trabajadores sociales, por psicólogos, por un equipo, ¿ya? Que te permite ayudar y dar contención emocional para enfrentar, para que la familia enfrente la pérdida en algún momento, los prepara para esto, por decirlo así. Entonces ya se da cuando está en un proceso final, pero ¿qué pasa cuando la persona de repente es diagnosticada con una enfermedad y no hay esa contención emocional y ese apoyo? Solo se da el diagnóstico y ya. Y estos cuidados paliativos con todos estos profesionales solamente se da ya cuando no hay muchas opciones de vida para esa persona. Entonces sí sería bueno invertir en programas, proyectos, campañas, en establecimientos educativos, casas de salud, para poder nosotros darle también importancia a la salud mental. acerca de la ansiedad y la depresión, para no alargarnos tanto, porque tenemos que nosotros subir este trabajo. Se nos dice en estas dos últimas preguntas, en la cual que acertadamente usted está respondiendo, el Ecuador enfrentó una pandemia que dejó más de 36.000 personas fallecidas confirmadas por el virus, según datos de la INEC. Pero Guayaquil y Quito fueron las dos ciudades que tuvieron la mayor cantidad de suicidios en tiempo de pandemia. La pregunta está, ¿cuál sería desde su punto de vista una línea de prevención para evitar suicidios en caso de depresión? Bueno, chicos, una de las cosas que yo creo que daría pie a la importancia de la salud mental es el hecho de que se considere a los profesionales como tal, en este caso psicólogos y también direccionados con los trabajadores sociales. Porque si bien es cierto, nuestra ciencia de la psicología como tal tuvo el desarrollo de muchas escuelas, escuelas que no nacieron porque sí, escuelas que tuvieron que demostrar con experimentos el desarrollo de por qué la psicología es una ciencia. Entonces, he ahí la importancia o la escasa importancia que se le da en el Ecuador a la salud mental. De repente, cuando hay alguien que empieza a presentar síntomas o que le dicen, estoy con depresión, las personas del alrededor lo que hacen es asumir, ay, pero estás triste por nada, déjate de llorar, deja de pensar que la vida se va a acabar y ya. Claro, son de repente los consejos que el grupo social emite hacia esa persona. Pero si bien es cierto, el ser humano es uno de los elementos más complejos de entender. Porque incluso identificar una enfermedad lo haces por medio de exámenes, un diagnóstico y ya, lo tienes. Pero el ser humano entender ese pensamiento, cómo asimila su experiencia social, son complejas. Entonces yo sí creo que debería de haber un impacto mayor en las casas de salud, en las instituciones educativas, sobre la importancia de salud mental.
para evitar justamente este tipo de situaciones que de repente pues nos dejan sin opciones, ¿ya? El suicidio, cuando ya se da el suicidio, ya no hay opción a nada, simplemente a tener que ver ese panorama, pero nadie brindó la ayuda. Fue una persona que de repente trató de buscar de mil maneras sentirse acogido, escuchado, pero básicamente eso no se da. Si nosotros empoderamos a la importancia de la salud mental en estos establecimientos, créame que dentro de las familias también van a captar esa atención, ¿ya? Porque no todos, incluso hay familias muy extensas que viven todos en el mismo lugar y no se dan cuenta que hay alguien que está mal dentro de la misma familia, ¿ya? Entonces sí sería eso, impulsar una campaña masiva sobre la importancia de la salud mental para prevenir estos casos que hoy en día empiezan con una ansiedad, empiezan con una depresión y terminan en la desesperación de no saber qué hacer con sus vidas. Y pues bueno, ahí está el desenlace que es muy penoso para nosotros. El micrófono está apagado, creo. Bien, nos faltó una pregunta más, la número 12, la lámina número 12. Si nos hace el favor de pasar, Mil. Ya, es la última. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo. Su participación ha sido muy interesante. Lo único que me queda es que dentro de Damos todo paso esto, entonces a las preguntas que tienen nuestros invitados. Compañera Doris, me parece que alzaste la mano primero. Sí, muy buenos días, estimada psicóloga. Señores, quería hacer una consulta, bueno, a su vez un consejo, ¿no? Eh, a la señorita psicóloga. Lo que sucede es que como hablaba de esto de la depresión en tiempos de pandemia, pues bueno, yo tengo un caso con una prima que en el tiempo de pandemia falleció uno de nuestros abuelitos. Y bueno, ella hasta el día de hoy no logra superar esa pérdida porque como en ese tiempo no había cómo enterrarles, eran sus cuerpos, ¿cómo se dice? Incinerados, algo así, quemados. Y ella conserva a mi abuelito en la casa en una cajita. Nosotros les decíamos que ya es tiempo de enterrarle, incluso en la misa del mes el sacerdote le recomendó eso, pero ella no puede superar eso, ella no quiere. ¿Cómo se le podría ayudar en ese sentido a que ella, como por decir, ya no tenga ese apego emocional tan fuerte? Porque cada vez que le mencionamos ella llora y no quiere deshacerse de, digamos, de las cenizas de mi abuelita. Bueno, como yo les mencionaba, hubieron situaciones muy abruptas, muy traumatizantes en la pérdida de las personas. En este caso, pues me imagino yo el mismo hecho de no haber tenido ese espacio y ese tiempo para despedirse, ¿no? De repente ahí, detrás de esa relación, hubieron cosas que quedaron pendientes de decirse, de esclarecer. Entonces puede ser que eso sea el detonante que aún mantiene a esta familiar con esa dependencia a ese sufrimiento. Si bien es cierto, esto es un proceso, obviamente el proceso es buscar la ayuda del profesional en la psicología para elaborar ese duelo, porque básicamente está en esa situación de que esta elaboración del duelo se ha quedado como pendiente. Cuando uno empieza la elaboración de un duelo adecuado, es cuando uno poco a poco se va desvinculando de ese sentimiento de dolor que siente esa persona en ese momento. Entonces, sí necesita obviamente la supervisión de un profesional, ¿no? De terapias, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque las terapias le van a ayudar a enfrentar ese momento que ella no le dio tiempo para despedirse. Y pues bueno, obviamente el profesional busca las diferentes técnicas para poder dar por culminado este proceso, ¿no? Pero ahí poco a poco, no es el hecho de solo decirle, tienes que llevar esto a tal parte,
es el hecho de que esta persona pueda descargar todos esos sentimientos que de repente solamente están en ella. Entonces sí, hay mucho también el apoyo de la familia, pero hay que tener claro que el apoyo de la familia es para esa contención emocional. De repente a veces equivocadamente decimos, no, pero ya déjate de llorar, ya tienes que superar, sí, pero todo es un proceso. Por eso decía, el ser humano es uno de los objetos de estudios más complejos de entender. Buscar la ayuda del profesional en la psicología es lo más recomendable porque ya el tiempo pasa y de repente esta persona al seguir absorbiendo esa experiencia negativa, pues básicamente ya no va a salir de esa zona de confort en la que está en este momento. Y eso va a limitarla, a desgastarla emocionalmente, a que siga con su vida. Evidentemente no es que va a ser de una manera a la que estábamos acostumbrados, porque las pérdidas dejan esas pequeñas huellas de recuerdos que siempre pues van de repente a generar un sentimiento de un recuerdo nostálgico, pero se supera con el tiempo, ¿no? Es parte de los procesos que deben de seguir. Compañero Paul, ¿usted tiene una pregunta para la psicóloga? Sí, buenos días, estimada psicóloga. Mi pregunta es sobre mi mamá, porque antes, digamos, cuando inició la pandemia, ella no, como que no le tomaba mucha importancia, pero mi padrastro sufrió de la enfermedad y falleció. Y ella tomó una actitud después de eso como que muy sobreprotectora, o no sé cómo llamarle, porque ella cogió como mucho miedo a la enfermedad. Y comenzó, digamos, lo que veía en internet, que era bueno para el COVID, ella nos daba, que aguas calientes, que cosas que con ajo, que con cebolla. Y ella hasta la actualidad, eh, ella no puede saber, digamos, yo le digo, ¿cómo estás, hijo? Yo le digo, tengo por ahí un poco de gripe. Ella es como que ya tengo el COVID. Y me dice que vaya al médico, que me haga ver, que puede ser que tenga COVID, que me cuide y cosas así. No sé si será un tipo de trastorno o habrá que llevarla al médico. Eh, o no sé, tendrá algún sentimiento de culpa, no sé, la verdad. Quisiera saber. Eh, si bien es cierto, aquí es el reflejo del temor, el temor a las pérdidas, porque, o sea, creo que nadie está preparado para perder a alguien, a quien tú quieres mucho, a que forma parte de tu familia, ¿no? Y de repente también imagínese ver a una persona ya que se queda sola, que sus hijos de repente ya no están en la casa, ¿no? Ya no tiene ese vínculo como cuando los tenía niños y los podía proteger. Su momento de desesperación también se ve reflejado aquí como madre, ¿no? El hecho de como que buscar ese escudo protector, yo no quiero volver a perder a alguien más. ¿Ya? Y ese escudo protector hace que de repente pues tenga esa actitud un poco, de repente ustedes la vean como intensa, ¿no? De que no me dieron una cosita y ya tengo esto, sí, pero es el miedo, ¿no? Sería muy bueno aquí también estas terapias de grupos que se daban, que ustedes lo plantearon al inicio, porque de repente la experiencia de otras personas que pasaron lo mismo, que hoy en día tienen que enfrentar una etapa de su vida solos, porque ya pasan a una etapa de desarrollo de repente ya de más de 40, 50 años, entonces para ellos es complejo otra vez volverse a reintegrar socialmente a grupos de amigos. Es ahí con la importancia de estos grupos de apoyo también que te pueden a ti dar ese soporte de sobrellevar las situaciones. Y más aún, ¿no? De que dentro de la estructura familiar, ustedes puedan darle esa protección también, de que ya no es que estamos sin el virus sigue existiendo, sino de aprender a sobrevivir con el mismo. Hay personas que hasta el día de hoy son obsesionadas con el uso de la mascarilla, la limpieza. Es una cosa bastante obsesiva para muchos, pero es por el miedo, es el miedo, esa carga emocional que quedó en aquel momento que no sabíamos cómo enfrentar, cómo vivir, cuando todas las puertas de nuestras casas se cerraron.
y no teníamos ese contacto, y tener que ver a alguien de nuestra familia padecer esta enfermedad y ver que se nos iba de las manos todo tipo de situación es bastante complicada. Entonces, sí, es el hecho de repente hacerla participar en estos grupos de apoyo, ¿no? Ustedes como familia darle esa confianza, ¿no? De que todo va a estar bien y protegerla, cuidar esa parte emocional de estas personas que hoy en día quedaron con una vulnerabilidad muy grande ante la ausencia de seres queridos, pues, ¿no? Muchas gracias, estimada psicóloga. Bien, mi estimada psicóloga, muchísimas gracias. Sinceramente, estamos muy agradecidos por despejar cada una de estas inquietudes que hemos traído en el tema de hoy. Gracias por su colaboración, gracias a cada uno de los invitados y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad.